Buenas noches a todos, agradeciendo por los que vinieron de cerca y de lejos para juntarse a nosotros. Vamos a seguir nuestra clase con las halajot de Yom Tov. A empezar por definir lo que es Yom Tov. Yom Tov se traduce generalmente por festivales, porque corresponden los grandes festivales que están en la Torah. A empezar por lo que llamamos de Regalim, los Regalim, que son los festivales Regel, como pierna o pie, que eran los festivales de peregrinación en que uno o todos los judíos iban hasta Jerusalén. Por lo tanto, los Regalim son los festivales y a esto se añade Rosh Hashanah. Por lo tanto, los días que llamaremos de Yom Tov, o sea, Pesach, que es el día del mes de Nisan, 15 de Nisan, y el Shvi'i de Pesach, es decir, el séptimo día del festival de Pesach, 21 de Nisan. Pasado Pesach, hay el día de Shavuot. Shavuot es el día 6 de Sivan, es el día en que recibimos la Torah, es Yom Tov. Luego, Rosh Hashanah, 2 días de Rosh Hashanah, y pasado Rosh Hashanah, el día de Sukkot y Shmini Atzeret, el último día de Sukkot. Estos son los Yamim Tovim. Yom Kippurim no cuenta como Yom Tov en el sentido del término, puesto que es un día aparte. Y estos días que están en Pesach y Sukkot, que son días intermediarios, son llamados de Chol Hamoed. Vamos a ver qué tiene esto especial. Por lo tanto, una repetición para los que lo sepamos en memoria. Dijimos en el mes de Nisan, Pesach y el séptimo día de Pesach. Luego en Sivan, el día de Shavuot. Luego Rosh Hashanah, 2 días. Luego Sukkot y el Shmini Atzeret, 8 días de Sukkot. Todo 7 Yamim Tovim, y estos son los que llamaremos Yamim Tovim. Los Rosh Hashanah no hace parte de los Regalim, puesto que es el día del año. Un detalle que conviene, digamos, no olvidarse, es que hay una pequeña diferencia entre los judíos acá en la tierra de Israel y los judíos de la diáspora. En la diáspora, digamos, aparte de los días normales de cada festival, hay también otros 5 días adicionales, cada uno de los cuales es llamado segundo día de Yom Tov, de la diáspora, cosa que nosotros acá no conocimos. Estos días ocurren al día siguiente de los festivales, es decir, Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Para los habitantes de la diáspora, ¿sí? Y estos días son, digamos, lo equivalente a las leyes festivales de Israel, ¿sí? Estos días son así. Por lo tanto, en el día de Sukkot hay 2 días en la diáspora, el día de Shavuot son 2 días, el día de Pesach 2 días, el día de Shvi'i Shel Pesach, el séptimo día de Pesach, 2 días, y es Shmini Atzeret después de Sukkot. Bueno, ahora en términos de diáspora, es decir, cuando se celebran 2 días de Yom Tov. ¿Por qué 2 días? Porque en principio no está muy claro, digamos, ustedes saben que hay el fenómeno del fuso horario, ¿no? De acuerdo con la distancia que uno está o cuando viaja. Está bien, existe la convención de los fusos horarios de hoy en día que determina que pasada la línea de Greenwich, el horario está aumentando o disminuyendo. Sin embargo, en términos absolutos, digamos, no está muy claro, por ejemplo, si entre Argentina y Israel, si los horarios, digamos, si son 6 horas a menos del día siguiente o del mismo día. Por lo tanto, se celebran 2 días de Yom Tov. A pesar de ser contiguos, el primer y el segundo día Yom Tov en la diáspora poseen 2 caracteres de santidad distintos. ¿De acuerdo? Por consiguiente, no se puede cocinar o hacer otro tipo de preparativo del primer día de Yom Tov al segundo día de Yom Tov.
¿sí? Las velas del segundo día de Yom Tov se encienden después que oscurezca y no antes, ¿sí? Y bueno, luego veremos las leyes de traslado del fuego, pero y sobre todo si el segundo día de Yom Tov coincide con Shabbat, pues el jueves anterior se efectúa en la diáspora el Eruv Tavshilim. El Eruv Tavshilim, ya hablamos de esto, ustedes pueden buscar en las clases grabadas los que perdieron, ¿sí? Y el Eruv Tavshilim es lo que se le permite cocinar de un día de Yom Tov hacia un Shabbat o algo semejante. Y en este caso entonces se encenderán las velas, por supuesto, antes de la Shkia, antes de la puesta del sol, ¿sí? Así como señalado en los horarios, porque no puedes encender velas en ninguna hipótesis después que entró Shabbat, ¿sí? Bueno, ahora si un habitante de la diáspora se encuentra en Israel, ¿sí? O un habitante de Israel se encuentra en la diáspora, ¿qué hace? Se hace lo siguiente. Bueno, lo primero que recomendamos es que consultes el rabino de la sinagoga. Pero en general uno tiene que hacer de acuerdo con su país de origen, es decir, cuando un habitante de la diáspora está en Israel, hace 2 días de Yom Tov, pero y el habitante de Israel que está en la diáspora hace de acuerdo con el hábito del lugar, es decir, 2 días de Yom Tov. Bueno, Yom Tov es un poco como Shabbat, ¿sí? Hay, digamos, la mayor parte de las actividades que no se realizan, ¿sí? Está prohibido, por ejemplo, llevar a cabo en los festivales las mismas actividades en general que están prohibidas llevar a cabo durante el Shabbat, ¿sí? Ya que el principal propósito del Yom Tov es la alegría, elevación espiritual, el reposo, ¿sí? Bueno, vamos a, digamos, la idea que así como uno debe preparar el Shabbat antes que se acerque el Shabbat, lo mismo con Yom Tov, hay que prepararlo anticipadamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, lavado y exprimido de prendas, ¿sí? Así como en Shabbat no puede, por ejemplo, lavar un tejido, ¿sí? Y exprimirlo así, tampoco en Yom Tov se lo puede hacer. Cortarse el pelo, las uñas, afeitarse, escribir, borrar, encender y apagar las luces, activar aparatos eléctricos, encender un motor, instrumentos de un auto, el teléfono, ¿sí? Todo esto, efectuar trabajos en campos y jardines, implantar, mojar las plantas. Esto es particularmente importante cuando hablemos de Sukkot, cuando la azúcar está puesta en un jardín, por ejemplo, cuando haces Netilat Yadayim para comer la Sukkot, que el agua no caiga en el jardín, ¿sí? La electricidad en general acá en Israel no se usa en Yom Tov, si bien que en algunos lugares de la diáspora, como el norte de África, por ejemplo, en los años 20 y 30, ¿sí? Ellos tenían por hábito encender la luz eléctrica, pero no la apagaban, ¿sí? Entonces, pero esto acá en Israel no se hace, ¿sí? Bueno, algunas actividades, pese a todo, son un poco distintas entre Shabbat y Yom Tov, y está permitido realizarlas, ¿sí? Pero, por ejemplo, las leyes del fuego son muy distintas. En Yom Tov, en principio, no se puede encender un fuego nuevo, ¿sí? Ni con encendedor, ni con cerillas, ni con lo que sea. Pero está permitido trasladar el fuego de una fuente de fuego ya encendida, es decir, acercar a un cerillo a una vela que esté con un fuego encendido y prender de él la cerilla a la vela. Conveniente entonces que tengas en la casa siempre una vela encendida durante todo el transcurso de Yom Tov. Sin embargo, es cierto que parece que algunas autoridades de Siria, como el Rav Entebbe,
quizá Ben Simón en Egipto, ¿sí? Eran más lenientes respecto al encendido de cerillas, de fósforos en Yom Tov. Aún así, estas opiniones no se quedan de halajá, y hoy en día acá en Israel nada enciende fuego en Yom Tov. En Yom Tov puede trasladar fuego desde una fuente encendida hacia otra fuente. Hay gente que fuma en Yom Tov, ¿sí? Sin embargo, fumar no es algo saludable en ningún día del año, pero si uno está muy acostumbrado a fumar y le hace mal o le causa un tipo de indisposición cuando va a fumar, en este caso puede encender su cigarrillo directamente sobre el fuego de la vela encendida. Lo que sí es que tras encenderlo tiene que atentar a no apagar el cigarrillo ni apagarle la cerilla, puesto que está prohibido apagar un fuego. ¿Sí? En Yom Tov no se puede apagar un fuego, tampoco disminuir la flama. ¿Sí? Es necesario dejar el cerillo o la vela, ¿sí?, encendido, sí, que se queme. Solo lo mismo con el cigarrillo. Llega un punto que lo dejas allí que se apague solo. ¿Está bien? Por lo tanto, el fuego puede trasladarse, pero no puede apagarse. Por lo tanto, si encendiste un cigarrillo, no lo puedes apagar. Y probablemente esta es la razón por la cual también eran más lenientes los rabinos de África del Norte, como Rabbi Shalom Mesas, en que la gente tenía el hábito de encender la luz eléctrica, porque esto se consideraba por transmitir el fuego, algo semejante, trasladar el fuego. Pero ellos no apagaban las luces eléctricas, realmente la encendían, así que esto nosotros hoy en día no lo hacemos. En general nos tenemos de usar electricidad de esta manera. ¿Sí? Ahora, hornear y cocinar está permitido en Yom Tov, ¿sí?, a condición de que se haga de acuerdo con las reglas. Es decir, que todo lo que se cocine, que se hornee, se haga para las necesidades del mismo día. Entonces, estos son lo que llamamos nosotros Ojel Nefesh. Ojel Nefesh es todo lo que vas a preparar para la alimentación del mismo día, ¿sí? Y esto viene del versículo del Éxodo 12, ¿sí? Lo que sea comido por toda persona, solo esto se podrá hacer para ustedes. Más o menos así se traduce. Averigüen Shemot Yud Bet, por favor. Yud Bet tiene que estar en el versículo Yud Tet Zain, creo. Tet Zain, busca ahí después y lo encuentran, ¿sí? Está prohibido encender o activar cualquier aparato eléctrico, como dijimos en Yom Tov, incluso para hornear y cocinar. Es decir, tienes que dejar todo preparado de antemano, ¿sí? Hay algunos detalles halágicos, por ejemplo, acerca de hornear o cocinar alimentos que, en caso de haber sido preparados desde la víspera de Yom Tov, su sabor se hubiera deteriorado. Por ejemplo, está prohibido cocinar para el día siguiente, ¿sí?, incluso en el caso de que sea el segundo día de Yom Tov en la diáspora, ¿sí? Los días de Rosh Hashanah acá en Israel también lo mismo. No puedes cocinar de un día de Rosh Hashanah para el otro día de Rosh Hashanah, ¿sí? Cuando el Yom Tov cae en viernes, es decir, cocinar para el Shabbat que sigue, no se puede, con la excepción si hiciste el Eruv Tavshilim. En general, antes de Rosh Hashanah siempre se hace el Eruv Tavshilim, ¿sí?, porque así uno puede cocinar de un Yom Tov para el otro Yom Tov, ¿sí? Y a pesar de que esté permitido cocinar Yom Tov, ¿sí?, está prohibido activar, regular, disminuir o apagar el horno, la estufa eléctrica, prohibido encender o apagar cualquier otro aparato eléctrico, ¿sí? Por lo tanto se puede cocinar, pero está prohibido exprimir verduras como frutas en Yom Tov, ¿sí?, incluso si se hace para el mismo día. Está permitido amasar alimentos que serán consumidos el mismo día, ¿sí? Hay muchas leyes respecto al tamizado de la harina.
también hay muchas leyes. Por lo tanto, si uno necesita usar harina, ¿sí? Entonces lo mejor es tamizarla desde antes de Yom Tov. Y ya no se puede tampoco medir la harina exactamente en Yom Tov, hay que usarla por el ojo, hay que calcular aproximativamente cuánto tiene. Ahora, respecto a moler en Yom Tov, hay numerosas leyes también. Si los alimentos han crecido o no en la tierra, de acuerdo con el modo de moler, con modificación o sin modificación de su modo normal, un shinui, bli shinui, en caso de que los alimentos hubieran sido molidos antes de Yom Tov, si es que se hubieran echado a perder, o si el sabor se deteriora, como por ejemplo de los pimientos, que se deteriora el sabor, ¿sí? Entonces, todas estas leyes hay que verlas con detalles, pero lo mejor es siempre hacerlo antes de Yom Tov, es decir, no amasar o moler en Yom Tov. Y tamizar la harina siempre antes de Yom Tov, es lo principal. Lo mismo con las leyes de seleccionar es burel. Lo mismo que se aplica al Shabbat, ¿sí? Hay 13 requisitos acerca de las leyes de Shabbat. Es decir, estás por ejemplo comiendo, el ejemplo que dimos en la última clase, maníes, y que en estos maníes hay esta piel roja ahí que se queda pegada, ¿sí? Y uno, por ejemplo, quiere comer los maníes, pero no quiere tocar la piel roja. Entonces en este caso no debe extraer la piel roja y sacarla así del plato, ¿sí? Sino debe agarrar el maní y comerlo. Es decir, se agarra el alimento y no el desecho. ¿De acuerdo? Siempre debes cuidar a lo bien y jamás a lo mal. ¿Sí? 2. Seleccionar siempre con la mano, no con un instrumento, y que la selección sea realizada cercana al momento de la utilización de comida, que no pase, por ejemplo, horas seleccionando todo para prepararse la comida. Es cierto que existen casos específicos, ¿sí? En que las leyes de selección al Yom Tov son un poco diferentes de las leyes de Shabbat. Por ejemplo, cuando la selección del alimento deseado, dejando el desecho, implica un esfuerzo mucho mayor que la extracción del desecho del alimento. Por ejemplo, cuando el alimento es mayor que el desecho, o cuando el alimento está formado por pedazos pequeños que resultan muy difíciles de juntar, entonces está permitido extraer el desecho del alimento deseado, ¿sí? Entonces hay que calcular un poco cómo proceder. Bueno, así como en Shabbat, ¿sí? No puedes trasladar un objeto de un dominio para otro dominio, ¿sí? En Yom Tov está permitido trasladar de un dominio al otro dominio objetos que sean necesarios para el mismo día. Sin embargo, ¿sí? También está permitido transportar 4 amot, estos mismos objetos, dentro del dominio público. Pero, no obstante, está prohibido trasladar de un dominio al otro objetos que no sean necesarios para este mismo día. Y también está prohibido transportarlos 4 codos, 4 amot dentro del dominio público. ¿Sí? Bueno, en Yom Tov está prohibido cargar o desplazar objetos muktzeh. Estas leyes, ¿sí? Las vamos a estudiar un poco después, así como en Shabbat. Muktzeh, ¿qué es? Muktzeh es un objeto que se usa en general para trabajar, ¿sí? Y que lo tienes ahí puesto en tu casa por cualquier razón, como dinero, martillo, son cosas que en general se usan para trabajos. Las leyes de Gustav Schilling, nosotros ya las vimos, hacer un pequeño resumen si alguien se olvidó. En Yom Tov está prohibido hornear o cocinar alimentos que no serán consumidos en este mismo día. Sin embargo, cuando el Yom Tov cae en viernes, está permitido cocinar para Shabbat
siempre y cuando se efectúe el Eruv Tafshilin. ¿Qué es Eruv Tafshilin? Es la mezcla de las comidas. Eruv, mezclar. Tafshilin, guisado, cocido, comida, algo así. ¿Sí? Consiste en cocinar, hornear un alimento en Yom Tov, ¿sí? Para Shabbat, por ejemplo, o en Yom Tov para el segundo día de Yom Tov, en Rosh Hashanah para el segundo día de Rosh Hashanah, ¿sí? Y ahí se hace esto junto con otro alimento que haya sido cocinado u horneado desde la víspera de Yom Tov, es decir, el jueves. ¿Sí? Y con esto resulta en que no comenzó la actividad de cocinar en Yom Tov, sino que solo la terminó. ¿Ven? Muy bien. En la víspera de Yom Tov, el jueves, se deja un pan, por ejemplo, cualquier tipo, junto con un alimento cocinado, por ejemplo, un huevo o pescado que se tenga por costumbre consumir junto con el pan. Para efectuar el Eruv Tafshilin, entonces hace falta un pan que tenga un tamaño mínimo de cabeza, como un huevo, y un alimento cocinado del tamaño del kazait, por lo menos un pan del tamaño del kazait, junto con el alimento cocinado del tamaño del kazait. Kazait es como una aceituna, es decir, más o menos esto. ¿Sí? Hay muchas discusiones que son estas medidas, este tipo de cosas, ¿sí? Pero una aceituna es más o menos como una aceituna grande de hoy, y un huevo, más o menos como un huevo de gallina, exacto. Al efectuar Eruv Tafshilin, uno dice la siguiente bendición: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam vekidishanu bemitzvotav vetzivanu al Eruv. Esta es la brajá que se hace, y también se recita la declaración que está impresa en los libros de Jesús. Abrimos su Mashlot, vas a ver que hay una pequeña fórmula que dice cómo se hace de Eruv. La fórmula dice, está en arameo. Si no puedes leer en arameo, léelo en español. Dice: si por medio de esto nos será permitido hornear, cocinar, guardar alimentos, encender velas y realizar todas nuestras necesidades en Yom Tov para el día de Shabbat, tanto para nosotros como para todos los judíos que habitan en esta ciudad. Y bueno, y así también dice el Rab. Cada ciudad, el Rab decía esto por todos los demás que se olvidaron, ¿sí? Lo decía en voz alta, tienes que agarrar el Eruv y recitarlo así, Baruch atah Hashem, ¿sí? Luego lo bajas, ¿sí? En general, si uno se olvidara de hacer o no supiera cómo hacerlo, entonces bastaba con la brajá del rabino y todos los demás estaban involucrados. Y bueno, y quien desee que su Eruv Tafshilin también sea válido para los habitantes de su ciudad, entonces tiene que hacer partícipes del pan y del alimento cocinado a los demás habitantes. Esto, por ejemplo, se hace cuando otra persona levante el pan en su lugar, por ejemplo, cuando tenga un invitado, ¿sí? Tiene que levantar una altura mínima de un tefah, algunos palmos así, ¿sí? Y obviamente que tenga la intención cuando recite que todos los demás están cumpliendo con su obligación. Acto seguido deberá entregar el pan, el alimento, al dueño de la casa, el invitado, el dueño de la casa, y esta citará la declaración de Eruv Tafshilin. Si alguien olvidó de efectuar el Eruv Tafshilin por sí mismo, entonces tiene que consultar con un rabino para saber si está incluido o no en los demás. No se puede comer el Eruv Tafshilin, por supuesto, hasta que se termine de hacer los preparativos para Shabbat, ¿sí? Si se come antes de ello, bueno, no se podrá continuar con los preparativos para Shabbat sobre la base de este Eruv Tafshilin, ¿sí? Entonces no se puede comer, ¿no? Después que los preparativos ya han sido terminados, el Eruv Tafshilin puede comerse, incluso debe comerse, ¿sí?
pero es recomendable dejar sobre una mesa el pan de Ruf Tafshilin para que sirva como el Lechem Mishneh cuando se hace el Kiddush para la cena de la noche de Shabbat y también para la comida del día de Shabbat, pero comerlo en la Seudah Shlishit, la tercera comida, porque es especial comer el Eruv en la Seudah Shlishit cuando estamos en final del Shabbat. Si Yom Tov caen jueves y viernes, ¿sí? Por ejemplo, Rosh Hashanah o otro festival de la diáspora, ¿sí? Y se deja el Eruv Tafshilin el día miércoles antes que comience el festival y se podrá cocinar para Shabbat únicamente el segundo día de Yom Tov, el viernes, durante el día. Se come el Eruv Tafshilin el día de Shabbat. Dale. Más detalles, como dijimos, creo que ustedes han asistido a la clase del Eruv Tafshilin grabado. Por favor. Encendido de velas. En la noche de Yom Tov se encienden las velas, como en todas fiestas judías. La luz de las velas contribuye a la paz familiar, proporciona un ambiente de alegría, disfrute, ¿sí? Por medio de las velas expresamos la importancia y el valor de los festivales, ¿sí?, que tienen para nosotros. Hay de estos que acostumbran a encender las velas de Yom Tov justo cuando comience el festival, ¿sí? Pero hay estos también que acostumbran a hacerlo cuando el dueño de la casa regresa de la sinagoga. Sí, por supuesto, porque en Yom Tov puedes trasladar fuego, no como en Shabbat, que no puedes encender fuego en Shabbat. Muy bien, perfecto. Luego hablaremos del fuego. En Yom Tov, como les dije, hay opiniones que dicen que Bichlal está permitido encender cerillas. Hay opiniones que dicen que puede encender fósforos. Como les dije, nosotros no lo hacemos, ¿sí? Pero estas opiniones existieron, fueron más limientes, ¿sí? Bueno, después de comenzado el festival, pues no puedes encender un fuego nuevo en principio, sino usar un fuego ya encendido, ¿sí? Está prohibido apagar un fuego después que ya han comenzado un festival. Luego deberá dejar con cuidado la vela y el cerillo que fueron utilizados para encender la vela. Prendiste la vela, prendiste el cerillo, perdón, en el fuego que está. Prendiste la vela, ya no lo puedes apagar al cerillo, ni con un soplo, ni así, ni así, ni así. Lo tienes que dejar quemar solo, ¿sí? Por esto. Muy bien. Bueno, también no se puede derretir las velas que están pegadas a los candelabros. Bueno, cuando un Yom Tov coincide con Shabbat, forzosamente, entonces las mismas velas serán las velas de Yom Tov y de Shabbat. Y hay que encenderlas antes de la puesta del sol, puesto que en Shabbat lo tevahu esh b'kol moshavotechem. Incluso lo tevahu esh está dicho con todas las palabras para Shabbat, ¿sí? Que para Yom Tov es de cualquier manera una prohibición rabínica. Bueno, muchas mujeres acostumbran recitar la bendición por la encendida de velas antes de encenderlas, ¿sí? Al revés de cómo se realiza en Shabbat, cuando en general primero se encienden las velas y luego se recita la bendición, ¿sí? La bendición es la siguiente: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Yom Tov, o Nerot Yom Tov, o Nerot Shel Yom Tov. Hay algunos nusajim, ¿sí? Ahí se puede decir la braja she'ejiano, guiano las manos de él. Sin embargo, judíos sefaradíes ni siempre acostumbran recitar she'ejiano cuando encienden las velas de Yom. La razón es que vamos a decir she'ejiano durante el Kiddush. Es decir, si esto que enciende las velas va a recitar el Kiddush sobre el vino por sí mismo antes de la cena de Yom Tov,
O si la mujer que enciende las velas es esta que va a decir Kiddush, entonces no debe decir Shehianu cuando enciende las velas, sino únicamente al momento de hacer Kiddush. Si no se trata de la misma persona, son personas distintas, entonces cada uno se puede decir Shehianu, la mujer cuando enciende las velas, el hombre cuando hace el Kiddush. Si el Yom Tov cae en Shabbat, ¿sí? Entonces, como dijimos, coinciden el encendido de las velas de Shabbat y de Yom Tov, ¿sí? Entonces va a decir la bendición que dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shekidishanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Shabbat vener Yom Tov o nerot Shabbat venerot shel Yom Tov juntos, y luego después decir Hashichianu. Si tienes dudas con el Nusach, lo que está escrito, averiguas lo que está en tu Sidur, y lo que está en tu Sidur lo dices de acuerdo con lo que decía tu papá, tu mamá. En la séptima noche de Pesach no se dice Shehianu, ¿sí? Puesto que la séptima noche de Pesach, este festival de Pesach que comenzó con la primera noche de Pesach y el Seder todo lo demás, por lo tanto no hace falta decir Shehianu otra vez, ¿sí? Porque es una continuación de los días festivos anteriores. Shmini Atzeret es una fiesta por parte entera. En final de Sukkot hay un día llamado Shmini Atzeret, que también está en Simchat Torah, y ahí se dice que hay que decirle el Shehianu también. En la diáspora. La diáspora, es decir, cuando tenés 2 días que siguen, uno y otro, se deben encender las velas y recitar la bendición correspondiente, incluso en el segundo día de Yom Tov. Además, también se recita Shehianu al igual que en el primer día del festival. Bueno, rezos de los festivales. Los rezos son la expresión del sentido profundo de cada festival. Cada Yom Tov tiene sus rezos especiales. Hay las plegarias apropiadas para cada uno. También tenemos la lectura de la Torah en la sinagoga con el rezo de Musaf. En la Torah en general van a subir siempre 5 personas, excepto el Shabbat, cuando coincide que suben 7 personas, incluso más. ¿Sí? Cada festival tiene su libro de oraciones llamado Mahzor, Milashon Hazara, porque es un ciclo, Mahzor, ¿sí? Y ahí tener el orden completo de los rezos. Conviene estudiar un poco los rezos antes de cada festival para que uno esté ubicado de lo que va a decir durante el festival, ¿sí? Cuando se recitan rezos infrecuentes, por ejemplo la oración Batot lleno, cuando Yom Tov cae en la noche siguiente a un Shabbat, que es cuando es la Avdalah, se conviene, digamos, señalarlos de antemano, a fin de que la persona no tenga que buscarlos en medio del rezo y de este modo haga una interrupción en su oración. Así como se honora un Shabbat, hay que honorar a un festival. Una mitzvah, tomarse una ducha, un baño de agua caliente antes del festival, en honor al festival. Uno que se afeita tiene que afeitarse para estar lindo. Entrar en un maní que ve, sumergirse, esto que tiene el hábito, sobre todo antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippurim y antes de los Shalosh Regalim. Acordándonos, los Regalim son Pesach, Shavuot y Sukkot. Hay que preparar ropas elegantes para Yom Tov, ¿sí? Ropas lindas, ropas un poco mejores que las ropas que pones habitualmente en Shabbat, porque hay un precepto de alegrarse en este día, ¿sí? Perdón, no comprendí mi pregunta. Se puede poner perfume, pero hay que evitar hacerlo de manera indiscreta, digamos, llamativa. Pon un poco discretamente para vos mismo, ¿sí? que tengas
tricolor, pero no exagerado, no que todos deban saber que te perfumaste. Bueno, hay que cortarse el cabello, sí, hay que cortarse las uñas, todo lo que es la parte de higiene para que esté agradable para vos mismo, para tu familia, ¿no? Sí, está escrito Besamachta bechageja en el libro Dvarim Behavita Achsamea o la Kabul. Sí, es decir que hay que alegrarse en las fiestas. Sí, es un mandamiento alegrarse en los festivales. Sí, es decir que tienes que esforzarte a estar alegre. Sí, esta alegría tiene su fuente en el sentimiento de la cercanía de Dios a su pueblo Israel. ¿Sí? De la excelsa herencia espiritual de nuestro pueblo, que significa la santidad de cada festival. ¿Sí? Es decir, cada uno tiene que estar lo más alegre posible, y hay que alegrar a los demás, sonreír a los demás, la mano a los demás, desearle lo mejor a los demás, también tu hijo, tu mujer, sonreírla, reírles, que estén siempre felices. Es una mitzvah del esposo comprarle regalos a la esposa, ¿sí? Como ropas, prendas, vestidos o cosas similares, joyas, siempre de acuerdo con sus posibilidades. ¿Sí? También puede repartir golosinas a sus hijos para alegrarlos. ¿Sí? Hay una parte simpática del libro Kuzari de Rabbi Yehuda Levi que analiza en profundidad el significado de la alegría de los festivales. Y él habla de la grandeza de este mandamiento, la fe. Tengo acá una versión traducida en español. ¿Bien? Sí, fíjense en la hoja que les di, por favor. Ahí está. Nuestra Torah está dividida entre el temor, el amor y la alegría, dice Rabbi Yehuda Levi en el libro Kuzari. A través de cada una de estas cualidades podréis acercaros a vuestro Dios. Vuestra humildad en los días de ayuno no será más cercana a Dios que vuestra alegría en Shabbat y en los festivales. Si es que vuestra alegría la tenéis con una intención pura y un corazón perfecto. Es decir, que el estado espiritual que uno alcanza cuando hace el ayuno no es necesariamente superior al estado de fiesta y alegría que uno alcanza cuando no está de ayuno, cuando está comiendo y haciéndolo todo, ¿sí? Siempre y cuando tenga una intención pura y un corazón perfecto. Bueno, y así como las plegarias precisan de concentración de pensamiento y de intención, así también deberéis alegraros en el mandamiento mismo por amor a aquel que os la ha ordenado, y debéis reconocer el bien que Él ha hecho por vos, como si vos hubierais sido llamado a su mesa, a su bondad, y agradecierais por ello, tanta secreta como abiertamente. Y si alegría os llevase al canto y al baile, dichas cosas constituyen un servicio a Dios, a través de ellas os apegaréis a lo Dios. ¿Comprendieron todo? Es decir, el hecho que uno esté feliz, comiendo, bailando, todo esto no es lo que lo separa de Dios. Al revés, es lo que lo conecta a Dios. Nosotros no somos puritanos. Digamos, la felicidad que estés con estas cosas son lo que permite, lo que proporciona la elevación del alma hacia Dios. Vemos, por lo tanto, de las palabras de Rabbi Yehuda Levi, real, en el libro de Kuzari, este discurso 2:50. El ser humano es capaz de alcanzar la más grande elevación espiritual y la apego a Dios a través de la alegría. De acuerdo. Las comidas de los festivales. Cada festival tiene sus comidas especiales. ¿Sí? Por lo menos 2 comidas se hacen en los festivales, la noche y el día. No hay tercera comida. La tercera comida es una exclusividad del Shabbat. Cuando coincide un Yom Tov o Shabbat, se hace tercera comida.
incluso no se saca el libro de Torah de la Arona Kodesh en Minjá, cuando no es Shabbat. Por lo tanto se hacen dos comidas, una después de la noche, después del rezo de Arvit, y otra durante el día. Antes de cada una de estas comidas tendrás que recitar el Kiddush sobre una copa de vino. El texto de este Kiddush especial aparece en los libros de rezos, ¿sí? Con respecto a cómo hacer el Kiddush, nosotros diremos después, pero ustedes están bastante acostumbrados. Es el Kiddush especial, es un poco distinto, un poco diferente. Durante el día es cortito, porque es así nomás, es simple. Bueno, luego se levanta, hay que lavarse las manos, recitar la braja al Netilat Yadayim, ¿sí? Con esto que hacemos siempre, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si estás en un jardín, en virtud del azúcar que construiste, no puedes tirar el agua del Netilat Yadayim en las plantas, porque eso es directamente a regar las plantas. Y luego venir y decir Hamotzi Lechem, la bendición del pan, ¿sí? Sobre 2 hogazas de pan, igual que en Shabbat. Las comidas deberán ser efectuadas con un sentimiento de alegría, disfrute. Hay canciones especiales para Yom Tov, donde se va a comer carne, beber vino, pero no hay obligación de comer pescado, que no sea un poco en Pesach o quizá en Rosh Hashanah, ¿sí? Canciones y cánticos religiosos, ¿sí? Y final de cuentas decir el Birkat Hamazon, se añade el párrafo Yale Veyavo Veyagia Veyom Chag Matzot Hazeh, Veyom Chag Sukkot Hazeh, Veyom Chag Shavuot Hazeh, ¿sí? Y final de cuentas se añade también Chadesh Alenu et Hashana Zot Tovah Libraja, todo lo que se dice en Birkat Hamazon con la parte que se añade para Yom Tov. Después la comida de Pesach, por supuesto, incluye todas las leyes de Pesach, matzot, no se puede comer levadura y todo lo demás. A Rosh Hashanah se come la bandeja con cada parte, es decir, cada comida tiene algo de especial. Sukkot no hay nada en particular, aparte de quizá pan y miel para los ashkenazim, ¿sí? Y en Shavuot hay de estos que comen laticinios, productos lácteos. En el Shmona Esrei de Arvit, la noche siguiente a cada festival, Motzai Yom Tov, se añade hasta poner la damda'a, la mendenoshkina, ¿sí? Y se añade el párrafo hasta Jonantano para salir del festival y despedirse de él. Si una persona se olvidó de agregar este párrafo en su rezo, tendrá que repetir el rezo. Motzai Yom Tov se hace la Abdalá sobre una copa de vino y se recitan las oraciones entrañadas en el libro de rezos. Pero si el festival cayó en un día de la semana, no se pronuncia ni la bendición sobre las velas ni la bendición sobre las especies, esta que Borem Neb Samim, ¿sí? La Abdalá, igual que la Abdalá de Shabbat. Cuando un festival cae el viernes, no se hace Abdalá la noche siguiente, ya que se sale de una santidad menor, la del festival, a una santidad mayor, esta de Shabbat. Solo un detalle para añadir antes que terminemos la clase de hoy, es decir lo siguiente: Yom Tov hoy, digamos, en muchos aspectos es un poco como un Shabbat 2, muy semejante a un Shabbat, pequeñas diferencias. Por ejemplo, como está permitido cocinar, si no hay problema, no hace falta poner el cliché sobre la plata para que no se escape la mano, no hay problema. Y si se cae un poco de agua en la plata, tampoco hay problema. Si tienes el meijam prendido, ¿sí? Y tomaron por alguna razón toda el agua hervida que dejaron en el meijam, puedes llenarlo de vuelta en el mismo Yom Tov, puesto que no hay prohibición de cocinar. Sin embargo, en tiempos antiguos era un poco diferente lo que se hace hoy.
Les puedo decir que en tiempos de mi abuelo, por ejemplo, una de las cosas que está permitida hacer en Yom Tov es la shechita. Y en mi familia tenían el hábito en Egipto de degollar a una gallina, por ejemplo, lo hacían en la cocina de la casa. O quizá, si tenía un poco más de dinero, a un ovejo o algo así. Sí, exacto, un cordero, lo que encontraban. Y lo preparaba el mismo día de Yom Tov. Y venía toda la familia y encendían un gran fuego y hacían esto a la esh, barbacoa. Hacían un asado el mismo día, porque está permitido cocinar. Sí, Yom Tov tenía un aspecto muy distinto lo que es hoy. Es la ocasión que toda la familia se encontraba y sobre todo la gente viajaba a pasar el Yom Tov con sus familiares y muchas veces con sus rabanim. Es una mitzvah en los Shalosh Regalim venir a visitar su rab, ver cómo está, preguntarle si el rab tiene todo lo que hace falta, preocuparse con él y para que el rab pueda ver a sus alumnos. Es decir, Yom Tov es un momento muy especial. Hoy en día la gente, algunos acá en Israel por ahí aún hacen asados cuando pueden, pero por Shabbat la gente hace Yom Tov como si fuera un Shabbat 2. Eran dos ambientes muy distintos. Y bueno, luego cuando más y más nos acerquemos de nuestras raíces, el Yom Tov volverá a ser el día que siempre ha sido. Bueno, luego nos prepararemos,